Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Dios, Dios es bueno. Amén, hermanos. Pueden salir los chiquitos. Los chiquitos aprenden más allá en su clase. Hermanos, los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Fíjese que a veces yo quisiera ya tener, hermanos, techado todo esto para evitar un poquito más la calor. La nave extenderla para acá, pero pues hermanos, Dios tiene su tiempo, amén. Y Dios nos permita que en este año, Charlie, hermano que me ayuda, al hermano Fidel, pues nos dé tiempo el Señor para continuar la nave, hermanos, y poder quitar este techito. Gloria al Señor. Hermano, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Ahí vaya al Evangelio de Mateo capítulo 8. Capítulo 8, verso 14 al 17. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Es bien importante, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de entender, escuchen bien, que la visita de nuestro Señor Jesús trae, hermanos, no solo milagros de sanidad, sino también trae, hermanos, salvación y cuidado a los que Él ama. Quiero alentarlos al asunto, hermanos, de la curación de la suegra de Pedro. He estado hablando, hermano, de los milagros del Señor Jesús para recordar el tiempo que Él anduvo aquí en la tierra. Y recuerde que en Semana Mayor, hermano, tenemos nuestra Santa Cena y ojalá que tengamos también algunos bautismos, amén. Que haya alguien para que sea bautizado. En Mateo capítulo 8, hermanos, verso 14, se dio ahorita que leyó mi esposa, se dio un poquito mal entendido porque la Biblia esa que ella utiliza, trae otra versión, hermano. Y como que yo me confundí, algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, para que tengas cuidado, amor, que hay que leer, ¿cómo se dice? Alternadamente, para evitar eso. Pero aquí miren, hermanos, en Mateo capítulo 8, verso 14 al 17, vamos a leer alternadamente para evitar lo que nos pasó al principio. Dice así la palabra: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrado en cama con fiebre. Ahora ustedes. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, más adelante, hoy vamos. El miércoles, hermanos, les hablé acerca de la lepra. No, perdón, el de Jesús, hermano, cuando sana al siervo del centurión. Estuvo muy, muy bonita la predicación, hermanos. Y
Y hablaba, hermanos, que el centurión reconoció la postura del Hijo de Dios sobre de él. Cuando el Señor le dice, déjame ir para sanarle. Y el centurión le dice, no, Señor, yo soy hombre con autoridad y bajo autoridad. Y le digo a este, ve y va. Y le digo a este, ven y viene. Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo. O sea, el centurión, hermano, respeta a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Una fe tremenda, hermanos, que la fe del Señor Jesús, hermano, el poder del Señor Jesús a Él no le perjudica en nada el tiempo o el espacio. Él es soberano, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y Él declara la palabra y la naturaleza, hermanos, le obedece. Qué tremendo. Pero lo que yo aquí me asombro, hermanos, es que cuando Él declara la palabra, su palabra lleva autoridad y poder. Y lleva autoridad de obediencia. Entonces, fíjese bien, yo le puse por tema, hermanos, las enfermedades corporales. Y por título le puse la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. ¿Cuántos creen esto? Jesús tiene autoridad, hermano. Si tiene autoridad sobre la muerte, ¿usted cree que no la va a tener sobre la enfermedad? Tremendo. Hermanos, en esta ocasión el maestro vino a conversar familiarmente con los pobres hermanos pescadores de aquellas regiones que le acompañaban o le seguían. Dice la Escritura que entrando a la casa de Pedro y Andrés, probablemente le hicieron una invitación al Señor Jesús, hermanos, para disfrutar de un pequeño refrigerio con Él o de una comida. Hermanos, pero viéndolo divinamente, Pedro le hace una invitación, hermanos, al dueño del universo, al dueño de la creación. Qué tremendo, para que, hermanos, estuviera en su casa y que aceptara por cortesía al Señor Jesús esa invitación de Pedro. Esto me hace deducir o me hace pensar un poquito más, hermanos, sobre cómo el Hijo de Dios en su reino tuvo que bajarse y tomar, hermanos, la personalidad de un siervo para vivir en este mundo y ayudar a los seres humanos. ¿Qué podemos nosotros enseñarle a Jesús sobre el servicio o el servir a alguien más? Nada. Quiero proponerles algo. El creyente que no aprovecha la instancia del Señor Jesús en su vida o en un servicio como el que tuvimos hoy para pedirle algo, hermanos, es porque no quiere o porque no se da cuenta cuando el Señor se hace presente donde están 1, 2 o 3. Qué triste cuando un creyente viene y se va igual, y viene enfermito y se ve igual. No se ha dado cuenta que el Rey está aquí y que si le pide lo puede sanar, lo puede cambiar. No es una mentira, es una verdad bíblica. Es una promesa
del Señor Jesús para su iglesia. Y usted y yo somos su iglesia. Gloria a Dios. Miremos los acontecimientos del Señor Jesús en la casa de Pedro. Conozcamos un poco de la vida de Pedro, llamado Simón el Curtidor. En primer lugar, aquí tenemos el relato de la curación de la suegra de Pedro, que se hallaba enferma con fiebre. Este caso tal vez no tenía nada de extraordinario, ya que se refiere aquí como un ejemplo, escuchen bien, de interés y de la simpatía que nuestro Señor Jesús sentía por sus familiares o por sus mismos discípulos. Hermanos, el Señor Jesús tiene cuidado de sus hijos, de su iglesia, de sus pequeñitos, de sus niños. ¿Amén o no amén? O sea, hermanos, ¿en quién más nos podemos refugiar? Pues en Cristo Jesús. En primer lugar, encontramos que Pedro tenía, escuchen bien, él tenía esposa. Aunque fue llamado para ser discípulo de Jesús, él era padre, tenía sus hijos, tenía su mujer. Esto demuestra que el maestro miraba con buenos ojos el estado matrimonial, hermano, y más en sus discípulos. ¿Entendieron eso? No es como la iglesia popular lo declara. Esta cita bíblica demuestra que sus discípulos, algunos tenían casa, mujer, tenían hijos y tenían un hogar. Y en este caso tenían suegra. Qué lindo es tener suegra. La mía ya se fue, ¿verdad? Pero pues mis hijos, los que están casados, qué lindo, o mis nueras, qué lindo que tienen suegra. Y hay que amarlas. Ay, Señor. Pero fíjese qué gesto tan lindo del Señor. Esto nos demuestra de la misma manera que Pedro tenía un hogar o una casa. Aunque el maestro, escuchen bien esto, el maestro, hermano, no tenía, hermanos, como lo vemos en el verso 20, no tenía es más, si no tenía, hermanos, una almohada para recostar su cabeza, mucho menos iba a tener un hogar. El rey del mundo, el rey del universo, el que dejó el trono celestial, vino a la tierra, el que dejó la adoración de los querubines, de los serafines, de los arcángeles, de los que están en el tercer cielo, vino, hermanos, y bajó, hermano, y no tenía una sola almohada para recostar su cabeza. Qué grande ejemplo de humildad de nuestro maestro. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, hermano, donde se le hacía noche al maestro, ¿sabe qué hacía? Se arrimaba ahí a una piedrita más o menos en altura buena, y ahí se dormía un ratito porque le gustaba mucho orar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús. Esto demuestra que Pedro estaba, hermanos, mejor provisto que su maestro, ya que su casa se encontraba, hermanos, en Capernaum, aunque Pedro era originario de Betsaida. En esta referencia bíblica encontramos que Pedro tenía en casa, hermano, de su familia, a su suegra.
lo cual es un ejemplo para yernos y nueras, a fin de mostrar afecto sincero a los familiares del cónyuge, como a los nuestros propios, si fuera el caso. Sin duda alguna, estaba esta mujer, hermanos, estaba enferma de la fiebre y era tal vez de una edad avanzada, y su edad no era un obstáculo para ser respetada, hermanos, y atendida con todo cariño, como debería ser con todos los ancianos de aquel entonces y hasta hoy en día. A mí me gusta, hermanos, ayudar mucho a los ancianitos, y más a los que veo que están desprotegidos, se les nota. Y me gusta a veces hasta tocarlos, abrazarlos, y les doy una ofrendita y les digo: Dios la bendiga mucho, Dios la cuide mucho. Siento una ternura por ellos. Bueno, Pedro había hecho un gesto muy precioso. La Biblia no dice que su suegra era viuda o tenía esposo, no dice, simplemente dice que la tenía en casa. Y eso era, hermanos, un gesto muy, muy hermoso de parte de Pedro. Aunque Pedro era rudo, hermanos, dice la Escritura, era rudo, tosco, era tremendo en esa personalidad que él tenía, hermanos. Aún dentro de su corazón él amaba a su suegrita y le tenía un cuartito tal vez ahí en su casa. La enfermedad que la agobiaba era una fuerte fiebre que la tenía sujeta a su cama. En aquellos tiempos la parálisis era una enfermedad muy crónica. Era muy dada la parálisis, como el siervo del centurión. Y la fiebre era una enfermedad aguda, y ambas fueron, escuchen bien, encomendadas a nuestro Señor Jesús para reprenderlas y que las personas quedaran sanas de estas enfermedades. La Biblia dice que traía a muchos paralíticos y enfermos de fiebre. Hermanos, la voz del Maestro tiene autoridad y se le sujeta cualquier cosa. Yo me pongo a pensar, hermanos, pero la enfermedad tiene personalidad, porque el Señor la reprendía. ¿Acaso será un espíritu de fiebre, de parálisis? No dice la Biblia, pero tendrá una personalidad, tal vez sí, porque le obedecían a la voz del Maestro. Tremendo, ¿eh? Tu siervo ha sido sanado. Sí, Señor, yo lo creo. Se regresó y lo primero que encontró, el siervo había sido sanado de una tremenda parálisis corporal. En esta ocasión se trata, hermanos, de una fiebre. Este milagro de curación del versículo 15, ¿cómo fue efectuado? La Escritura dice que tocó su mano, no para conocer la enfermedad o para tomarle el pulso, como hoy día lo hacen los médicos, sino la tocó para curarle. Entonces quiere decir que cuando el Maestro llegaba y tocaba o decía, era para hacer un milagro.
Tú tienes necesidad, sí, yo también. Tenemos, hermano, necesitamos un milagro, sí. Pues que hoy no sea el día, hermanos, de irnos sin Él. Sino que la tocó para curarle. Esta sanidad del Señor Jesús sobre la suegra de Pedro era una señal de amabilidad y de ternura de nuestro Señor Jesús. Eso es para que tenga en cuenta o tengamos en cuenta lo mucho que el Señor, hermanos, se preocupa por cada uno de nosotros. Cuando la palabra del Verbo viviente es pronunciada a favor de alguien, suceden cosas maravillosas. Como me hubiera gustado ese canto que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Hermanos, la mano del Señor cuando toca un organismo enfermo, lo sana, lo renueva, pero su espíritu, hermano, escuchen bien, toca nuestro corazón enfermo y desvalido y también lo sana y lo pone alerta para seguir adelante en los embates de la vida. Si tú vienes desvalido, triste, afligido, con cargas en tu corazón, con 1000 preguntas en tu mente, no te puedes ir así. Deja que la mano del Señor te toque y vas a salir cambiado y transformado para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno o no es bueno. No, hermano, ¿por qué dejar al Señor, amada iglesia? La pregunta es, ¿cómo fue manifestada la sanidad de la suegra de Pedro? Dice la Escritura que se levantó y al momento, fíjese bien, o sea, la tocó. Al siervo del centurión no lo tocó, a la distancia lo sanó. Trasciende el poder de Dios, va donde está. Por eso es importante orar, hermanos, para que Dios sane a los que están allá. ¿Usted cree que si oramos por Ucrania, Dios no nos va a escuchar? Es algo tremendo lo que está pasando en Ucrania. El presidente Putin está atacando los lugares civiles donde están, hermano, la gente. Y a los lugares manda bombas, hermano. Acaba con la gente civil. Eso es terrible. El cuidado de mi Señor Jesús aquí es algo precioso y hermoso, hermanos. Dice que la tocó y al momento, hermano, sintió el poder, hermano, como sintió la mujer del flujo de sangre cuando tocó las vestiduras del maestro, y sintió, hermano, que la fiebre huyó, se fue. Dice la Biblia que se levantó, hermanos, y me imagino, esto no dice en la Biblia, no vaya a ir, ¿dónde? A ver dónde dice eso que dijo el pastor. Pero se levantó, hermano, y empezó a amasar harina con aceite de oliva y hacer esas tortillotas de harina bien sabrosas. Mi esposa me dijo, cómprame un comalote así grande para hacerte unas tortillotas grandes de harina, para que no me pidas tantas. Y su hermano se levantó ya. Dice la Escritura, hermano, que esta mujer, hermanos, accionó al momento. Y esto demuestra que la persona, hermanos, que es salva y sanada por el Señor, debemos de ser manifiestos, hermano, en nuestro agradecimiento con el Señor de cualquier manera. Yo puedo entender, hermanos, cuando dice la Escritura, al que mucho, allá atrás también, al que mucho se le perdona,
mucho, mucho agradece. Al que poco se le perdona, poco agradece. El asunto, hermanos, que hay que ser agradecidos. La suegra de Pedro fue muy privilegiada por haber conocido al maestro en tal circunstancia. En verdad, fue un honor para ella que el maestro le haya atendido personalmente. Lo importante aquí es que la anciana jamás se sintió importante, sino que se puso a trabajar enseguida como cualquier criado de aquel entonces. Ella sabía bien que la había sanado para servirle al Señor. Y ese, hermanos, no es el caso en nosotros. El Señor nos ha sanado del corazón de tanto, hermano, orgullo, de tanta dolencia espiritual. Él nos ha sanado, pero nos ha sanado para cambiar nuestra vida y para servirle con amabilidad y amor, hermanos, a Él y a los que nos rodean. Seamos amables. Ayuda a tu hermano, ayuda a tu hermana si llegas a saber. Ayudemos a los vecinos. Ayudemos a los que están ahí con nosotros en el trabajo. Hermanos, ¿quién podría comprar nuestra salvación? Nadie, más que el sacrificio que recordaremos más adelante de nuestro Señor Jesucristo. Déselo fuerte al Señor. ¿Te acuerdas el dolor, la tristeza, la amargura que te correía adentro, que invadía tu ser y te robaba tus días felices? Bueno, hoy, hermanos, Cristo nos ha dado gozo y paz. Y somos libres en Cristo Jesús. Y todo eso que el Señor nos ha dado, hermano, démoslos en servicio para aquellos que no le conocen. Hermanos, ámense, ámense, suegras con suegras. Mi hermana Esmeralda y mi esposa, ellas siempre han sido amigas, ¿verdad? Pero ámense, amén. Amen a su suegra y a su consuegra. Esto es algo bien. Esta predicación a mí me gustó mucho, hermanos, porque toca el seno familiar. Gracias a la suegra del hermano Casimiro, que aquí está, la mujer fiel, sus hijas fiel, se turnan para pasar el duelo que pasaron hace unos meses. Ese es un gesto bien lindo. Es algo precioso, es vivir con el corazón la necesidad de su hermano, de su hermana. ¿Acaso el Señor Jesús no lo fue así? Dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Hermanos, quitemos todo orgullo de nuestro corazón para servirle con amabilidad y con amor a las personas que no le conocen, y aún más a nuestros hermanos en Cristo, principalmente, como lo repite Santiago, a los de la fe. Esto me lleva a pensar que el favor de sanidad en la anciana suegra de Pedro fue contestado rápidamente por la, hermanos, ancianita, ya que dice el texto que enseguida le atendió. ¿Qué nos enseña esto? Que la suegra de Pedro había sido muy
privilegiada, pero su reacción no se sintió una persona importante, sino que estaba dispuesta a servir a la mesa como cualquier persona. Notemos algo muy importante en este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo es un huésped que paga muy bien por el hospedaje, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él paga bien. Él le paga bien a sus siervos, a los que le sirven. Él no se queda con los brazos cruzados. Él sabe pagar bien. Y cuidado que lo dejemos en mal. Ni usted como hermanita, como Él le tiene su casa llena de bendición. Y también a sus hijos. Quienes le acogen en su corazón y en su casa no perderán nada, sino que ganarán mucho con Él, ya que Él viene para sanar a los quebrantados de corazón, e incluso las familias que acogen bien al Señor pueden estar llenas de enfermedades y sujetas a las comunes calamidades, aunque gocen de momentánea seguridad. El Señor Jesús, al sanar a la suegra de Pedro, le demostró a las enfermedades corporales su poder sobre ellas mismas, ya que al reprenderlas, al momento salían de los cuerpos dejándoles en plena libertad de dolor. O sea, yo quiero concebir esto un poquito más profundo, pero no lo logro. Hermanos, ¿cómo es posible que Él le diga a la enfermedad? Lo del endemoniado gadareno lo puedo concebir, porque les está hablando ¿a quién? A los demonios. Salgan fuera, les ordena. Pero hermanos, la enfermedad, aún la enfermedad, reconocía y reconoce la voz del Señor Jesús. Cualquier tipo de enfermedad. No, esto es algo tremendo. Una de las peores enfermedades para la gente adulta de aquel entonces era la tremenda fiebre. Y esta misma, cuando fue reprendida, salió al instante de la suegra de Pedro. Es decir, hermanos, las enfermedades, hermanos, siempre reconocerán la voz del Maestro. ¿Amén o no amén? Mire, hermano, cuando vayamos a orar por alguien enfermo, dejemos que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. La unción y el poder y autoridad del Señor Jesús, y usted va a ver los milagros que el Señor va a hacer a través de usted, porque reconocen al Maestro. Cuando el Señor imparte, hermanos, nueva vida en las personas, es porque determina y espera que esa vida sea empleada siempre a su servicio. Hermanos, desde que yo me convertí, recuerdo, sirvo a mi Señor. Desde que me convertí. Mis buenos vehículos, no, pues en aquel tiempo mis carcanchitas, buenos porque traían máquina buena y suspensión buena. Me los acababa raiteando, hermanos, llevando y trayendo. Ayudando a construir templos. Ayer le explicaba a Rafa el templo que comenzamos muchos de los que estamos aquí con el pastor Fermín Capitán.
sirviendo siempre a Dios, y a mi Dios le digo: Señor, Padre mío, siempre te he servido, y el tiempo que he tenido te lo he dado, Señor. Sígueme dando fuerzas y seguiré haciendo lo que debo de hacer por ti. Hermanos, en la mañana decíamos: somos llamados a servir, pero a obtener las promesas de Dios también. Así como le sirvió Moisés, a Dios le sirvió, hermanos, Josué y Caleb. Siempre le sirvieron, hermano, en la conquista a nuestro Dios, hasta, hermanos, conquistar toda la tierra prometida. Hermanos, si Dios nos sana, si Dios nos cambia, si Dios nos transforma, si Dios te levanta de una enfermedad tremenda, hermano, es porque te va a usar grandemente. Aleluya. Tomemos en cuenta esto. Nunca debemos poner, hermano, a los médicos en el lugar de nuestro Dios, pero hemos de acudir a ellos en sumisión a Dios y a su bendita providencia. Y recordemos el dicho que dice: ayúdate y te ayudará Dios. O otro, ¿cuál es el otro? Ayúdate o el que se levanta, ¿qué? Temprano, ¿qué? A ver, ayúdenme, se me olvidan, yo soy malo para los dichos. ¿Cuál es? ¿Sí se acuerdan o no? Ese mero, hermana Marta. No, sí, ese sí. Yo soy bien malo para los dichos, hermano, pero pues me gusta decirlos. Pero, hermanos, Dios es bueno. No se quede cruzadito ahí nomás, no, muévase. Si va a ir a orar o vamos a ir a orar por un enfermo, con esa seguridad de que Dios lo va a sanar. No es usted, es Él, es Dios, es el Espíritu Santo. Si llegamos a levantarnos del lecho del dolor por la mano del Señor Jesús, ha de ser para dedicarnos más activamente al servicio del Señor, y no como Ezequías, a quien el milagroso, hermano, milagro de alargamiento de su vida solo le sirvió para cometer la mayor imprudencia de su vida. Ahí en Isaías 38 y 39, si lo quiere leer en su casa. Mire, a Isaías, él tenía una llaga en su espalda tremenda, hermanos. Dios le dijo: ¿sabes qué? Te vienes, chiquito. Viene el profeta Isaías y le da profecía de parte de Dios. Y le dice: te voy a dar, escuchen bien, te voy a dar 15 años más de vida. Es que bueno, ¿no? Que te digan mañana te mueres y luego te dicen tienes 15 años más de vida. Bendita la misericordia de nuestro Dios. 15 años más. Y le dice el profeta Isaías, Dios al profeta Isaías: escuchen esto, dile que le pongan una capa de higos sobre la llaga y sanará. Oiga, los designios de Dios son tremendos. ¿Cuántos dicen amén? Son inescrutables. Y se sana, hermanos, Ezequías, y se levanta, amados hermanos. Pero, hermanos, hizo todo lo contrario. A veces Dios sana al hermano, a la hermana, pero es para darle rienda suelta a lo que Él prefiere y quiere, en su tremenda carnalidad. Hermanita, ¿para qué quiere que Dios la levante de esa silla de ruedas? Ay, pastor, tengo unas ganas de ir a bailar. Bueno, Ezequías hizo algo parecido. Hermanos, servimos a Dios por agradecimiento.
Amén. Los años que ha servido al Señor ha sido por agradecimiento. Sígale sirviendo. Y entre más tengamos edad, sirvamos con más ganas a nuestro Señor. Ya voy a terminar. El pecado del rey Ezequías, cuando Dios lo sana, fue sentirse orgulloso por los tesoros de su reinado y mostrárselos a un rey pagano babilonio. Dios no lo sanó y le dio 15 años más de vida para sentirse orgulloso de lo que poseía, sino que su encomienda era llevar al pueblo a reconocer la mano poderosa de Dios sobre su reinado y no ser adulado por una nación idólatra y pagana. Miren, ¿saben lo que hizo este rey? Hermanos, ya cuando se sintió bien, vino un rey de Babilonia, amados hermanos, llamado Merodac Baladán. Dice que vino y le enseñó todos los tesoros del reino. Los metió al palacio y les enseñó todos los utensilios de plata, de oro, armamento. Y dice que fue aludado, que fue, ¿cómo se dice? Lo llenó de adulación el rey y le dijo: oh, qué tremendas riquezas. Hermanos, Dios no nos llama para que seamos saludados o por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Dios llamó a este rey para que le enseñara al pueblo de Dios que en esos 15 años de vida que Dios le dio más, hermano, hubo paz en el reino de Israel. Hubo prosperidad, para decirles: no se aparten de Dios, porque aún la sanidad y la salud viene de nuestro Dios. Y las bendiciones vienen de Él. No para que se llenara de orgullo y dijera: mira mi reino, mira lo que hemos hecho. Qué tremenda actitud. Una actitud tan equivocada. Su casita, su carro, lo que usted tenga, hermano, sea para darle la honra y la gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Esa era la encomienda del rey Ezequías, amados. Quienes servimos a nuestro Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a servir también a todos los que son de Él, por amor a Él, ya que el ejemplo puesto de esta anciana fue por agradecimiento. Podemos concluir de esta manera con el testimonio, hermanos, de Ezequías. Este rey que hizo lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera. Los invito en esta hora, hermanos, a que dispongamos nuestro corazón para esperar lo inesperado, el momento maravilloso de la respuesta a nuestra necesidad. Hay que creerlo y hay que recibirlo, ya que su palabra dice, y todos sabemos esto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe tuya y mía. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! ¿Qué te hace falta? ¿Por qué estás pasando? ¿Cuál es la necesidad tremenda? Hermanos, Señor Jesús quiere tocarte para que recibas esa bendición. ¿Quieres ponerte de pie? Pónganse de pie, hermanos.